¿Cómo están? Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López, acompañado de los Joses y las Andreas. Espero que se encuentren muy bien. Somos la primera mesa de opinión de Antioquia porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y hoy quiero hablarles de algo, dándoles una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Nacho, estamos hablando hace 2 segundos. Señores de Tigo, ¿qué les está pasando? ¿Por qué la señal se está cayendo? Ya es una acción repetida en varias zonas de la ciudad. ¿A usted le está pasando? Sí, a mí Nacho. me está pasando, José, usted me no, Confirmo. aquí. Nacho, yo voy a no, mi casa y cuando menos pienso se cae. Voy en el carro Se y cae. se me cuelga. Sí, sí, o sea, sí. Se monta el metro y se cae. hace, No, y en empezó el hace metro 8 es una días. odisea. Aproximadamente. Hace 8 días. Aproximadamente. Y no hay ninguna Nacho, explicación. ¿sabe? Yo pensaría que tiene un poco más, por ahí un mes. 15 días. No. Lo que pasa es que yo pensaba que era algo solo que pasaba acá. No. Yo me mantengo la mayoría del tiempo acá y la verdad es que para hacer una llamada o para hacer algo me No, toca salirme horrible. al balcón. Pues señores, a Porque no me ustedes entra les la está señal. pasando lo mismo, se les está cayendo con mucha frecuencia, pues a mí me impresiona. Ahora estaba Nacho. haciendo aquí una llamada y cuando me ¡prim! Se colgó. Se colgó. ¿Y yo, sabe qué es lo irónico? Esta mañana me llamaron justamente de esta empresa a ofrecerme mejoramiento de plan. Yo le dije, no, primero arrégleme el que tengo. Ah, no, es que eso no es con nosotros. Ah. Eso es cartera comercial. Bueno. Y pues dejamos pasar una noticia la semana pasada, muy bien, en el transcurso de esta semana, pero vale la pena pues como reactivarla aquí con doña María Andrea Botero. Del 87 al 55% se cayó la favorabilidad de nuestro alcalde Federico Gutiérrez. Y si uno habla del 87 al 80, pues es normal, pero ya cuando es un bajonazo tan grande, de más de 20 puntos, es para, no, de 30 puntos. 30 puntos. Casi 30 puntos. De Es para más de uno- 30, Nacho, pero mi pregunta es, ¿se cae con la misma encuestadora ese porcentaje? Porque a veces, dependiendo de la firma encuestadora, eso es lo que uno Guarumo. tiene que medir. Guarumo. O sea, Esta en la hizo Guarumo Guarumo. estaba en No, la- 87 en la última y en Guarumo está en 57 en la Sí, penúltima sí, y en la sí, última. sí, eso es. No, No, sé, la última de hace no, una no sé, José. Porque ¿cuánto cuando está en la uno hace una última? aseveración Guarumo tiene que sacó... correr la No, misma. Guarumo sacó pero un usted ranking. sí, estamos hablando de lo mismo. Sí, se le cae el 87 al 55. Guarumo. Hay que ver. En Guarumo. ¿Será que el mensaje que está dando Federico lo está llevando a otro punto donde no está hablando mucho de la ciudad y está hablando más de lo que está ocurriendo por fuera? Lo mismo que pasa con el gobernador. Entonces eso hace que no se estén hablando de los problemas y las necesidades que tiene la ciudad. Pues me imagino que lo estarán mirando porque realmente es un bajonazo bastante grande. Esperemos que salgan más encuestas. Probablemente esta es una de tantas y todas son muy diferentes. Pero de seguir con esta tendencia hay que preocuparse sobre todo por la narrativa y el discurso que le da, porque en última instancia es el gobernante o el mandatario de la los ciudad. medellinenses. Ahí estamos. Por otro lado, Claro, pues, Nacho, que recuerde que es en la misma encuesta en la que el presidente tiene un muy bueno o bueno del 40%. entonces de pronto usted está diciendo que está mañana la encuesta. No, Ah, no estoy diciendo eso. Qué coincidencia. no, que qué es coincidencia. Hay Ah, coincidencia. coincidencia. Como las brujas. Muy bien, No coincidencia. existen, pero de que las hay, dicen. Veo al alcalde Galán hablando y ya se está volviendo como en la línea de muchos mandatarios. El presidente Petro va y habla y los mandatarios regionales o de diferentes ciudades le contestan, le responden. Y exactamente porque Petro pues pintó un panorama bastante nefasto con el servicio de agua en la ciudad de Bogotá. Magistral la respuesta de Ganal, como le dice, no estamos en ceros, señor, como usted lo vaticinó, generando ese pánico, no estamos en ceros. No estamos en está el 40%. ejército sacando a la ciudadanía de No, acá como usted lo dijo que iba a suceder. Fuertísimo, Sí, sí, fuertísimo, sí. porque lo da con cifras, con datos reales. Mientras que yo no sé quién asesora al presidente Petro para que salga a dar estas cifras. No, Estas cifras no le paga nada. que en Él le última paga a los instancia son- Nacho, pero no las sabe, tira a los asesores. pero sabe, en esa cumbre con los gobernadores yo vi todo el discurso y en algunos pedazos de la intervención el presidente se apoyaba, adivinen quién, lo mencionaba y lo miraba y esta persona se sonreía. No sé. Armando Benedetti. Ah, bueno. Déjelo ahí. También Galán defendió mucho la gestión del metro, porque según Petro, ese metro no va a servir, no va a reducir los tiempos, y los estudios lo dicen, se lo saca y todo el alcalde Galán. Los estudios dicen que tiene usted el mismo tiempo por encima o soterrado. La misma cosa, los tiempos no varían, usted se va a ahorrar 25, 30 minutos del tramo A al B, sea por arriba o por debajo. A Petro definitivamente nunca le gustó este metro por el aire, pero al menos ya los bogotanos lo están viendo, van para adelante. Qué alegría por ustedes que van a poder disfrutar de este sistema que le ayuda a las ciudades
cantidades y entre otras, pues ya sabiendo estas líneas de varios alcaldes que van respondiendo, pues el gobernador de Antioquia pues no fue a esta reunión de gobernadores, de hecho. A la pues, cumbre. A la cumbre, de hecho, pues por ahí tiraron su pullita, se la tiró el presidente al gobernador de Antioquia, porque el gobernador de Antioquia, cuando se realizaba esa cumbre, pues estaba resolviendo una cuestión de la región de orden público, no sé en qué municipio estaba, ¿no? Yondó. En Yondó, sí, porque estamos teniendo problemas de orden público grandísimos, lo que pasó con el peaje ese que destruyeron, el bombazo tan grande, más todo lo que ha Cúcuta, ocurrido, Nacho, y en por Cúcuta, favor, gravísimo, cosa de ya locos. estamos como en los peores No, tiempos de la claro, violencia, carros, bombas, oiga, milagro que no murió nadie. Horrible. En esas casetas no había nadie. ¿Será que eran casetas No, de...? es que incluso hubo policías que a ver, por lo que se da a entender en los videos que ruedan por redes sociales, por lo que la misma gente documentó, los mismos oficiales documentaron, los policías se escondieron en las casas de los residentes del sector. O sea, es Pero, una oiga, situación era para compleja. que las Nacho, personas que trabajan al interior de las casetas haciendo el recaudo de aquellos que no tienen el pago electrónico, se hubieran muerto de ese bombazo. O sea, la situación de orden público está gravísima. Y entonces el gobernador de Antioquia, ¿qué habla con el tema de seguridad, María Andrea? Nacho, si le parece, para que llevemos como el hilo de lo que sucedió, pues José tiene primero esa declaración del presidente Gustavo Petro y yo luego le cuento el Miremos contexto la de la declaración del presidente. Y para los compañeros del máster es la segunda intervención del presidente Gustavo Petro, la segunda en la que el presidente hace referencia al gobernador de Antioquia, entre otras le dice que, le llama la atención porque dice, no está el gobernador de Antioquia, que dice al gobernador que mira la seguridad con muertos. O sea, una acusación muy grave. Muy grave. Muy grave. Ya lo está tirando sí, ya sabe para dónde muy lo está grave. tirando. Y en esa intervención también, haciendo referencia al gobernador de Antioquia, habla del proyecto de autonomía regional, que dice que él lo apoya, pero no como el del gobernador, porque el del gobernador lo que quiere es enriquecer al departamento de Antioquia, a la ciudad de Bogotá. Veamos lo que dijo el presidente. La seguridad se hace a punta de muertos, como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo. ¿Es cierto? Varios aquí pues dirían que sí, porque no somos homogéneamente políticos. De hecho, el que más diría que sí no vino, que es el gobernador de Antioquia. ¿Cierto? No vino, me equivoco. En esto me separo del gobernador de Antioquia. Lo que él propone es que los impuestos que se generan en las zonas más ricas de Colombia, Bogotá y Antioquia, que hoy se reparten relativamente en el país, entonces ahora no se repartan y quedan en Antioquia y Bogotá. Pues la muerte de Colombia, con todo el respeto con el gobernador de Antioquia. Y con todo el respeto que se merece el presidente Petro, pero también no es para que nos devuelvan una miseria, señor presidente. Esa plata se Listo, la no nos trabaja devuelva el Antioquia. 100%, devuélvanos al menos el 50%. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la tarea bien, porque nuestros campesinos se esfuerzan, porque la industria se esfuerza. Somos productores de riqueza. Entonces, como ustedes son los más ricos, los vamos a apoyar. No, seamos justos, hagamos una repartición equitativa. Antioquia está en un atraso de vías gigantescas de cuenta de que los estados o los gobernantes del centralismo han tenido esto de espaldas. Del cual hace nos parte tienen él. encomendada. Entonces, no, a mí, pues, o sea, ese discurso, entonces, usted produzca para que los otros y ustedes síganse fregando. No, a mí me parece que el presidente Petro a veces dice unas cosas que no tienen coherencia. Pero Nacho, si me permite, a propósito de lo que usted está mencionando, lo que pasa es que el presidente de la República, y siempre lo he pensado, a él le gusta es lo que a él le nace, Sí. no lo que a otro le gusta. Entonces, ¿por qué no le gusta el Metro de Bogotá? Porque es que el de él era subterráneo. Perfecto. Entonces no le funciona a uno que sea aéreo. ¿Por qué no le gusta el proyecto de autonomía regional que se está liderando desde el departamento de Antioquia, o se estaban liderando desde el departamento de Antioquia? Porque es que es distinto al de él. Y en esa intervención él dijo, no, es que el proyecto debe ser el mío, que debe pasar por el legislativo, no el que están liderando desde el departamento Y de Antioquia. entre otras, entonces esto sirve para que otros departamentos se reinventen, para que elijan buenos mandatarios. Es que sí se puede. Si acabamos con la corrupción de todos, esos departamentos no salen adelante de cuenta de la corrupción tan impresionante que tienen.
Aquí también puede haber corrupción, pero hemos logrado salir adelante. Entonces, no le gusta lo que usted dice. Si no es el mío, no me gusta. Y eso tiene mucho que ver con el perfil psicológico. Entonces, del ustedes presidente. produzcan mucha plata y todo lo que usted produzca, repártalo equitativamente, pero usted Para se los sigue que no pegando. producen igual. Usted se sigue pegando, no Para tiene los que no producen Ahora igual. sí, María Andrea, entonces, ¿qué dice? Me gusta mucho de esta manera como la responde el gobernador de Antioquia, de manera pues personal en esta declaración que estoy haciendo, porque dice, me complace estar en desacuerdo con usted, señor presidente, le responde el gobernador de Antioquia, porque también me parece que el presidente Gustavo Petro está utilizando ahí un poco acerca de lo de la tasa de seguridad. Cuando dice, es que están midiendo la seguridad en más cámaras, en tecnología, en más muertos. Y pues el gobernador de Antioquia le dice, venga, es que yo no fui, no porque no quisiera, es porque estoy del lado de los antioqueños que siempre prometí iba a estar cuando realmente me necesitaran. Y por eso él dice que estuvo en Yondó y así le respondió. Presidente Petro, no fui porque estaba en Yondó, donde mis paisanos me necesitaban, justamente amedrentados por los grupos criminales. La seguridad del presidente, la suya, es la que estamos viviendo. Crisis humanitaria en el Catatumbo, crisis humanitaria en el Chocó, desplazamientos, violencia y generosidad con los criminales. Lo mío es proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Me complace estar en desacuerdo con usted, presidente Petro, y que no pensemos homogéneamente, porque lo mío es estar del lado de los millones de ciudadanos que hoy se sienten solos y que claman porque los gobernantes estemos siempre de su lado. Ahí me voy a mantener, ahí voy a seguir, porque la paz se construye con el imperio de la ley, de la seguridad, de la justicia y de las oportunidades sociales. Muchos están en desacuerdo con que no haya ido, muchos de acuerdo con que se hubiese quedado. Ahí está el dilema. Pero tenía... Nacho, tiene razón en... Pues tiene alguna justificación en decir que no está. Pero la pregunta es, el tema de orden público no está solo complicado en el departamento de Antioquia. En todo el país. En todo el país. Y Ahora, nosotros asistieron. se le aplaude y era más si una se lo dice cumbre de de frente. gobernadores. La verdad, sí, Pero- porque no no asistió. asistió. Pero sí creo que hay que tener cierta coherencia. O sea, si nosotros le estábamos reclamando acá al presidente que si hubiera ido para Dubái en plena conmoción interior, pues obvio, Pero yo sí entonces- creo que hay que ser coherente y decirle al gobernador, pues bien, que se Pero quedó en su entonces no territorio hagamos cuando cumbre hay de una... gobernadores, porque Pero- el tema de orden No, público pero- está igual. es No, que- pero imagínense, entonces, ¿Qué y fue lo no que más porque se le los criticó a unos Petro? lo hagan, está Estábamos bien. en pleno dilema del Catatumbo. ¿Hizo aparición? ¿Estuvo allá? No, es que seguimos en el dilema del Lo que está Catatumbo. pasando en el Chocó, ¿hizo aparición? No, Nacho. Este Pero gobernador hizo tuvo diferencia. conatos Pero- de orden público y allá estuvo. Por eso, Su pero- prioridad es esa, en mi concepto, antes de irse a una cumbre a decir, sí, que Sí, pero lo que pasa es que la fuerza militar se le pide al presidente. ¿Ah? Se le pide al presidente la fuerza militar. Es que O sea, ese es el tema. ¿a quién le pide ¿A usted quién le para pide? Al solucionar presidente. ese Claro. problema? Entonces, él puede estar en Yondó, pero si el presidente le niega el chorro, pues ¿qué puede hacer? Es el Total. gobernador, no el presidente. Bueno. Debió haberle Diferente- cantado la tabla al presidente en la cumbre. Mire lo como que hizo pasó con la gobernadora de Chocó. Chocó, si me permite Claro. ligarle ahí. Digamos, gobernador de Sí. Chocó, por favor, que nos cogió la Y noche. por eso se dio el lujo del presidente decir, no vino el gobernador de Antioquia. Ah, total. A ver, recordemos primero que todo que en el Chocó, en el departamento del Chocó, en este momento se está viviendo una crisis muy complicada por un paro armado. Hay 10 municipios del departamento de Chocó que en este momento tienen una alerta roja. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba sí fue a esta cumbre y aprovechó, ella hace parte de la vicepresidencia de la Federación Nacional de Departamentos, hizo su exposición y aprovechando que el presidente Gustavo Petro estaba ahí, al final de su intervención, pues escuche lo que le dijo. Sí le dijo, venga, señor presidente, necesitamos que usted realmente me dé acciones para mi departamento. Escuche. Yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. Porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy. Y porque he insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. Y yo no traje solamente la queja, el gobierno lo dirá en profundidad. He hablado específicamente por el desminado y he hablado específicamente por una alternativa de acción conjunta. La crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y por la que yo debo hablar ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo articulado del Estado en los 3 niveles. Pues en el fondo pues, tiene usted razón. Contundente el mensaje de la gobernadora, lo Pantalones. mira a los ojos, Petro tiene que agachar la mirada. Le agachó la porque cabeza. Está, Así sí, es. está, el orden público del Total. Chocó grave. Paz, Otra gobernadora Nacho, habló.
el presidente le puso una cara de que me importa 5 lo que me está diciendo. Esa es mi interpretación de la cara de Petro. Qué diplomático lo puso usted en este Sí, lo momento. iba a decir en letras. Mire, no fue la única que se mostró disgustada. Y es que con el cuento, o mejor, para que lo pongamos también de manera muy diplomática, la situación con la llegada del presidente Gustavo Petro a esta cumbre de gobernadores dio para mucho, Nacho. Lo primero es que llegó tarde, muy tarde. Retrasó la agenda. Sí, pero eso no es Cuando nada normal, comenzó eso a es lo hablar, normal. hizo un discurso de hora y... 1 hora 27 No, minutos. Una hora el mejor 27 estilo minutos. Chávez. Cuando termina el discurso No, Chávez se entretenía. y la todos verdad. esperan que él se siente para que comience el diálogo, el presidente no se sienta e intenta salir del recinto para abandonar el evento. Cuando va a salir del evento, la gobernadora del Tolima rompe los protocolos, se pone de pie, pide la palabra y comienza a decirle, presidente, necesitamos respuestas. Porque en el momento en el que usted se va a ir, yo tengo que responderle a todos los que tengo en el departamento del Tolima pasando hambre. Miremos la primera declaración que tenemos de la gobernadora del Tolima. Los recursos están en el ministerio. Yo qué le voy a responder a los arroceros de mi departamento, a los pequeños y a los medianos. Cuando me vengo aquí a una cumbre de gobernadores a Villa de Leyva, que le agradezco al presidente Amaya por las atenciones, pero ellos allá están vendiendo la carga de arroz en 185.000 pesos, presidente. Los costos de producción son de 205.000 pesos. Y tenemos el mismo problema en el Meta, la gobernadora Rafaela, el doctor Rodrigo Villalba en el departamento del Huila. Necesitamos una solución, el Casanare también, presidente. Y eso tenemos que tener una respuesta clara y precisa ahorita. Ella le increpa por varias situaciones, Nacho, pero la segunda también es muy dolorosa porque le pregunta qué va a pasar con la niñez. Y mira lo que le pregunta sobre los giros para los niños. ¿Para cuándo los giros del PAE del año 2024? Nos dicen que posiblemente el lunes, ojalá sea una realidad el lunes. ¿Y los giros del 2025 para cuándo? Presidente, la matriz de cofinanciación, todo esto lo habló Nubia Carolina, la matriz de cofinanciación de régimen subsidiado. Más de 2 billones de pesos nos está pidiendo el ministro de Salud que nosotros los departamentos giremos y no tenemos esos recursos. En mi departamento son 15.000 millones de pesos. No los tengo, presidente. No los tengo. Tendría que dejar votados a mis campesinos. No los tengo, presidente. Y se lo dijo absolutamente claro. El presidente se iba y esta No lo dejó. No lo dejó. Es que eso es lo que No lo dejó. le digo al gobernador. Última Sí, palabra, mi discurso de hora y media. Sí, Y ya señor. voy. Y me voy. No, Por eso. Y me Ahí voy. está. Y vea, Pero ¿y tampoco se quién quedó. es? Se fue. Tampoco se quedó. Le tiró la Escuchó pelota a los algunos y dijo, ministros. los dejo con los ministros para que ellos terminen de tomar nota de lo que ustedes necesitan y se fue. Ministros? Es que Y se tenemos fue. ministros. Buena Sí, pregunta. sí, había varios ministros. No ya tenemos estaba la ministros. agricultura. No, es que no pero tenemos un gobierno pero desarticulado. estaban las personas recién posesionadas. Son los que están en Remate. el empalme. Son las Son personas. los país, que- es un o sea, lío. estamos Eso es sin presidente. nada. Y eso es un lío. Bien, pues. Sí, la verdad. Intentaba comunicarme con algunos de los colegas en Bogotá, Nacho, y información que pues está presunta por confirmar, pero me decían, ¿y sabe qué pasó ya con la gobernadora del Tolima? Hoy a primera hora le giraron los recursos que le tenían pendientes. Se necesitó hacer esa intervención y esa ruptura De del frente, protocolo cara a cara, para que le face dieran to eso. face. Doctor José O sea Fernando que era Gil, mejor haber asistido, ¿no? Sí. vámonos con más Lo era. Intervenciones del presidente Gustavo Petro, por favor, Petro, para sí, irnos a una pausa y recibirle el recordamos. El Hoy pre- tenemos al señor Jorge Robledo. Jorge Robledo. Aquí va a estar sentado con nosotros hablando y un detractor bastante fuerte de este gobierno. El presidente de la República, Nacho, en su intervención se justifica sobre la cantidad de viajes que él realiza, viajes de los que usted estaba mencionando hace poco, sus viajes al exterior, y mire cómo lo justifica y cómo dice por qué se están haciendo. Y muy simpático, también habla de la enfermedad holandesa que está viviendo nuestro país. Eso es reconocer que la enfermedad holandesa que está viviendo nuestro país es por la cocaína, o sea que la tarea se está perdiendo. Ahí veamos lo que dice el presidente. Atacan los viajes por allí y por allá, pero cada vez que hago bochinche en el mundo, atraigo turistas. Colombia es conocida. Entre más Colombia se coloque al frente de los grandes problemas del mundo, hable, no se quede silenciosa, o menos aún, votando porque le dicen del norte que voten,
sino tomando la iniciativa, poniendo su punto de vista, equivocado o no, siempre habrá equivocaciones, discutiendo los grandes problemas del mundo. Uno podría decir, Colombia sufre de enfermedad holandesa alrededor de la cocaína. Pasamos a otro tema. La seguridad es un asunto de más cámaras, más policía, más eficacia, más cárceles, más presos, más muertos por la seguridad. Y hablando de todo este dilema, devolviéndome un poco en el tema, ¿en qué está el ministro de Defensa de nuestro país? ¿Qué está haciendo para culminar todo lo que se está viviendo en tantos territorios colombianos? Parece que nada, porque realmente resultados estamos viendo muy pocos. Lo que sí estamos viendo son resultados de todos estos grupos al margen de la ley, como dirían diplomáticamente, de todos estos delincuentes que se están volviendo a retomar el país y están poco a poco volviendo a recolonizar gran cantidad de territorios. Por ahí hablan de cifras muy duras, José, de reclutamiento de menores. Está disparado, según dicen algunas ONGs y estas entidades importantes. Nacho, el ministro de Defensa que usted menciona, pues renunció y el presidente en esa cumbre de gobernadores le notificó quién iba a ser el nuevo ministro de Defensa. Pero claramente quien había, pues no brilló precisamente por ser un buen ministro. La pregunta para María, claro que no sé si el peor, porque es que casi todos son muy malos. Y entonces la pregunta para Andrea Sierra, ¿a quién le van a hacer control político? ¿A No, cuál es ministro que, de Defensa? es que como le parece que esta semana se estaba adelantando un debate de control político en el Congreso de la República en contra del Ministerio de la Defensa, y había que dejarlo así porque en ese momento no teníamos posesionado al ministro de la Defensa, que todavía no está posesionado, está anunciado, pero no había. Uno de los representantes antioqueños por el Partido Conservador, Luis Miguel López, pues mostró su descontento, entre otras cosas, porque ese ministro de la Defensa no ha hecho presencia ni para responder políticamente ni para responder militarmente en lo que está sucediendo en el país. Y esto fue lo que dijo el representante Luis Miguel López a propósito de ese debate. El gobierno nacional, en plena crisis de seguridad del país, no está el ministro de Defensa. Envían una viceministra encargada y no hay respuestas de parte del gobierno nacional respecto al tema de la crisis de seguridad del país. Es que el ministro está por fuera, no hay ministro, pero ¿dónde está también todo ese equipo del gobierno nacional que debería estar acá? Y quiero decirles una cosa. Primero, felicitar a la fuerza pública y darles las gracias, porque todos los días se juegan la vida por el país, mientras el gobierno nacional, este gobierno, no está haciendo absolutamente nada. Y no solo no está haciendo nada, sino que es que en cambio está entorpeciendo la labor de la fuerza pública. Y la fuerza pública captura a los criminales y el gobierno los declara gestores de paz. La fuerza pública tiene la capacidad para enfrentar y cumplir su misión, pero el gobierno decreta cese al fuego y propuestas fallidas como la paz total. Y entonces, ¿de qué sirve que la fuerza pública esté actuando? Y aquí mirando datos, tal vez hagamos una comparación bien hecha. Probablemente lo que les hablaba ahora de la favorabilidad de Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, pues estaba por allá muy alta a principios de su gobierno. Ahora, pero a todos les pasa pues así, sí, ¿cierto? Sí, es obvio. normal. Ahora y lo que vamos a así mirar tiene que ser. Guarumo saca y dice que está en el 55%, pero tenía una encuesta antes de esta que fue... ¿Cuál fue la última de cuándo? Ya se lo van a decir, tranquilo. Eso fue... José, tranquilo, no parece que fuéramos no, compañeros. Yo estoy... José, mire, eso fue en diciembre del año 2024, donde también sacan esta misma encuesta y la favorabilidad del alcalde de Medellín estaba sobre el 66%. Es decir, pues hay una 11 puntos. 11 puntos. En 2 meses la comparación que se está haciendo es de la primera encuesta que se hizo. No, lo que yo di. Al inicio. Entonces, para que todo quede claro, Guarumo dice que en diciembre tenía el 66%. Y a febrero 55%, es decir, 10 puntos en 2 meses es una pérdida igualmente bastante alta. Pero sí. No, si usted se pone a ver, es en paralelo a lo que él manejó normalmente en su primera administración. Lo que pasa es que él también recibió de entrada el coletazo de que todo el mundo quería por fuera a Daniel Quintero. Entonces todo eso se sumó a su favor. Sí, no, obvio. Para Pero lo que Federico, fue en su esa primera anterior encuesta. administración siempre tuvo... ¿Qué alcalde se sostiene muy alto? Alex Char. Sí, Barranquilla. O sea, la Barranquilla Costa se está Caribe es reformando. impresionante. ¿Y usted sabe de qué punto un tema que vamos a hablar aquí? ¿Cuál? El urbanismo.
le está jugando duro a reurbanizar, a hacer urbanismo Ajá. táctico y estratégico en Barranquilla. Maravilloso. Barranquilla con su malecón y el Barranquilla resto de es cosas otra, que está haciendo, los cambios, la verdad. vale la pena. Y aquí nos estamos quedando Oiga. como frenados. Parques del Ajá. Río, vamos a ver si hacemos el del norte, pero esas renovaciones urbanísticas en la ciudad caen bastante bien y las ciudades se tienen que reinventar. Hábleme de racismo en el fútbol, eso no debería existir. Nacho, pues, es que yo me quedé sí. impactado. Usted va a ver la selección francesa de fútbol, ¿cuántas personas o jugadores negros tiene? Muchos, Por ahí 9, 10. muchos. Y uno diría, no, pero es que los franceses son galos y los galos son más bien como blanquitos, ¿sí o no? Pero muchos han venido a África, han hecho Sí, su vida allá y se han de renegado y hecho, asumido. hubo un jugador argentino que publicó un tema bastante fuerte con una canción y que no sé qué, y en Argentina dijeron que era folclore y demás, y no pasó absolutamente nada. Pero lo cierto, Nacho, es que sí, tristemente ayer el jugador Rubilo Castillo, que viene de Honduras, ni siquiera es de nuestro país, presuntamente, porque la acusación es para el jugador Joel Contreras, del Once Caldas de Manizales, en el clásico del Eje Cafetero, presuntamente tuvo agravios racistas contra el jugador hondureño. Cuando esto se presentó, pues el jugador hondureño se sintió tan mal que se puso a llorar. ¿Sí? Y tuvo que, digamos, consolarlo de una u otra manera su compañero Darwin Quintero e incluso el goleador histórico del fútbol colombiano, Dairo Moreno, ¿Y que qué le batió dijo? récord. Lo trató fuerte, Nacho, lo trató, creo que... Lo trató de simio, Nacho. lo trató... Es lo Y es que una dice el persona hondureño. es negro. Sí, es hondureño. Y Joel Contreras, pues lo que presuntamente se dice, porque también queda aquí el juego de la palabra de Contreras contra la de Castillo, es que lo trató de simio, que le estaba diciendo eso. Y no me la Entonces, tomen a mal, es que hay negros, hay blancos, hay amarillos. Hay Entonces uno trigueños, decir, no, es una persona de color, es más peyorativo decirle, son orgullosamente de raza Es negra. una Y raza. vale la Sí, pena, ¿sí o no? correcto. Hay personas orgullosas de raza blanca. Entonces, para que hay veces que eso se presta a que Tomarlo la gente le da a uno mal. muy duro. No le puedo creer. Sí, y entonces, se puso a llorar. Luis Fernando Suárez salió también a hacer sus respectivas acusaciones, el arriero también salió a dar sus manifestaciones. Lo que estamos es a la expectativa de qué decisión va a tomar la DIMAYOR, si habrá sanción o no para el jugador del Once Caldas de Manizales. Y bueno, esa es la triste situación que vivimos en el fútbol colombiano. Pero Nacho, la realidad es que el acusado dice que él nunca le dijo eso. El hondureño dice que así lo trataron. O sea, es la palabra de uno, contra el otro. Si lo dijo, lo deben castigar y severamente. Si no lo dijo, pues que no le hagan nada. Pero lo que pasa es que Hay es que difícil entrar, comprobar sí, que ese le es el dijo o no tema, le es dijo. muy difícil. Pero bueno, esa es la situación. Hagamos una pausa. El señor Jorge Robledo, muy buen congresista, famoso por sus debates, por lo preparado. Ha intentado ir a las campañas presidenciales y no le ha dado. Muchos le tenían miedo porque decían que era esa izquierda temerosa. No, es una izquierda muy razonable y uno lo escucha en sus comentarios y en lo que él piensa de los empresarios, de la explotación minera. De esos temas vamos a hablar con él a continuación. Ya volvemos. A usted, Andrea Sierra, que le vaya muy bien. No la tendremos en esta gracias. parte del programa, pero bienvenida mañana. Ya volvemos. Mi vida y mis luchas, sin pelos en la lengua. Jorge Enrique Robledo, considerado por muchos tal vez uno de los mejores congresistas que ha tenido este país. Lamentablemente, diría yo, muchos lo llevaron a casi que a convertirlo en un izquierdista ideológico radical. Y en sus intentos por llegar a una presidencia o llegar a otros puntos, no, le metieron en el ideario eso a la gente. Hoy lo tenemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, sin pelos en la lengua. Vamos a ver qué tanto encontramos aquí. Don Jorge Enrique Robledo, bienvenido como siempre y gracias por aceptarnos la invitación. Nacho, mil gracias nuevamente por su hospitalidad. Usted siempre ha sido muy amable en esta mesa de trabajo. Mis saludos a todos. Muchísimas gracias y gratísimo para mí estar en Medellín. ¿Usted alguna vez fue petrista? No. Yo tuve que padecer a Petro. Mis 3 primeros estrellones con Petro fueron antes de yo ser senador, y él yo creo que no era congresista tampoco. Uno en Bucaramanga, otro en Mariquita, Tolima, y otro en Cali, él defendiendo la apertura de Gaviria y yo criticándolo. Él defendió la apertura de Gaviria. Esas son las contradicciones de la vida.
Y después me tocó compartir con él en el Polo, donde tuvimos todo tipo de diferencias, muchas diferencias de todas las índoles. Y el rompimiento se dio porque en las elecciones del 2010 él se le atraviesa a Carlos Gaviria, nos gana la consulta, le hacemos la campaña, le va súper mal. O sea, Gaviria había sacado en la elección anterior el 23% de los votos del total nacional y Petro sacó el 9%. Sin embargo, no le armamos líos y dijimos, no, tranquilo, Gustavo, y no sé qué. Gana Santos, el Polo automáticamente se declara en oposición a Santos porque Santos era el presidente de Uribe. Nosotros llevamos 8 años de oposición a Uribe. Y al otro día sale Gustavo a los medios de comunicación y dice que no, que él va a hacer un acuerdo con Santos. Y lo hace. Lo hace y sale con fotos y todo con el acuerdo. Duramos 2 meses bregando a convencerlo de que reculara en eso, que eso era un absurdo, que el Polo, pues, siendo el partido que era, no podía hacer eso. Y rompió con nosotros y se fue a destruir al Polo, ya por fuera del Polo. Y en las elecciones del 2014 volvió a hacerle la campaña a Santos, que ya además tenía como candidato a Germán Vargas Lleras. Entonces yo, pues, contabilizando la primera situación, la segunda finalmente ya no estaba con nosotros. Pero yo acuñé una frase que la defiendo todavía, y es que a mí nadie me traiciona más de una vez. Está bueno. Sí, es que sí sería. No, porque es que lo que nos hizo fue una traición. ¿Cómo no va a ser una traición que un partido que lleva 8 años en oposición, durísima frente al gobierno de Álvaro Uribe? Yo no voy a discutir si teníamos razón o no, pero esa era nuestra posición. ¿Y cómo es posible que termina, sí, de santista? ¿Sí? ¿Usted cómo define ideológicamente a Petro? Pero déjeme, entonces yo arranco por otro lado. ¿Es usted de izquierda? Eso se ha ido volviendo una discusión muy complicada, porque esa es una palabra que se presta para todo. Entonces, por ejemplo, yo lo cuento ahí en detalle, ese libro es una historia de mi vida, pero una historia de Colombia. Entonces, por ejemplo, yo me vinculo a la lucha política hace 53 años como una decisión de vida, pero entre las decisiones estaba no a la lucha armada. Sí. Y en ese momento, pues aquí había un poco de organizaciones guerrilleras, entre esas el M-19. Es un desacuerdo de toda la vida. Yo pienso que eso ha sido un error garrafal que le ha hecho un daño inmenso a Colombia. Pero entonces, por ejemplo, en Colombia dice izquierda sinónimo de guerrilla, entonces uno ya está súper encartado, ¿cierto? O izquierda sinónimo de acabar con la propiedad privada. Yo nunca he estado por acabar con la propiedad privada. Ahí yo cuento, por ejemplo, una historia de una lucha cafetera inmensa que hicimos, que es la que en buena medida me vuelve senador, y defendimos, esto está aprobado en Manizales, están todas las plazas, defendimos a los campesinos, a los indígenas y a los empresarios cafeteros, a los mayores empresarios cafeteros. ¿Y sabe quién fue tal vez el aliado decisivo que tuvimos para ganar esa lucha? Que eso fue en las calles, en las carreteras, en todas partes, la Iglesia Católica de Colombia. Monseñor José Luis Serna, cuando hicimos un paro en algún momento, el titular de la Patria, él estaba en el Tolima, donde él ejercía pues su obispado. El titular es: yo también estuve en el paro, pero fue un paro absolutamente pacífico, o sea, cosas muy distintas a todo esto. Entonces, esa palabra izquierda, y más ahora con Petro, el último capítulo del libro se titula con interrogación, ¿y Petro sí es de izquierda? Entonces, por eso viene la pregunta suya. Entonces, ¿cómo lo define usted? ¿Cómo lo define usted y usted cómo se autodefine? Yo les hago esta pregunta. Petro estuvo con la apertura de César Gaviria, estuvo y está con el TLC con Estados Unidos, está con el radar que los gringos quieren poner en Gorgona, que es un parque nacional. Está con que Colombia tenga tropas en la OTAN. ¿Sí? Está con que Colombia se vincule a una flota naval que crearon de guerra los gringos y también Colombia. Quiere comprar un montón de aviones de guerra, ¿cierto? Y entonces yo pregunto, bueno, le quitó a los jóvenes de Colombia sus derechos pensionales, se los empeoró en materia gravísima. Eso fue un crimen de Gustavo Petro. Torció al sindicalismo colombiano para que le respaldaran eso. Nosotros nos la pasamos toda la vida oponiéndonos a que le recortaran los derechos pensionales a los jóvenes. Obvio. Y resulta que con lo que hizo Petro en Colombia, en la reforma pensional, todos los menores de 45, 40 años, dependiendo de las circunstancias, van a perder el 30 o el 40% de su derecho pensional. Y entonces Petro dice que es que él quiere mucho a los jóvenes. No, pues los quiere, pero mal, en la olla. Pero entonces no entiende, usted dice que ni quiere de izquierda. Entonces, ¿qué es? ¿Es un socialista? ¿Es un comunista? ¿Qué? Nadie sabe. ¿O es un conveniente consigo mismo? Él realmente, pues, o sea, mi análisis me da que él
finalmente lo que es una persona cargada de ambición y de ansias de poder y de figuración y de aplausos y de esas cosas, pero él no tiene un proyecto para cambiar a Colombia. Bueno, yo les doy este dato. 2 debates hicimos en el Senado de la República oponiéndonos a tropas norteamericanas en Colombia. Sí. Cuando intentaron poner las bases de aviación, ustedes se acuerdan, y en otras circunstancias. En los 2 casos, en un caso se hizo el loco y no habló a pesar de que le dieron la palabra cuando lo de las bases. Y después respaldó la presencia de esas tropas en Colombia. Todo eso está documentado ahí. Entonces ¿yo cómo hago para catalogarlo parecido a mí si tenemos diferencias de tantos tamaños? Ahora, tenemos un lío y es que, bueno, ¿cómo se rotula? Parecido le pasa un poco a la derecha, Nacho. Sí. Porque entonces yo le digo, usted es de derecha y dice, pues bueno, depende, porque por ejemplo, en la derecha alguien puede decir, viva el paramilitarismo, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que puede parecer como de derecha que dice, no, pues yo no estoy por el paramilitarismo, ¿cierto? Jorge, ¿por qué lo suyo es bueno y lo de Petro no? Porque lo que yo estoy planteando es el verdadero progreso de Colombia. Estas cosas que yo mencioné como críticas, si seguimos con eso no hay progreso. Yo lo planteo un poco en ese último capítulo. Yo pienso que ser un demócrata, no lo llamemos de izquierda, un demócrata que está de verdad en una visión democrática, es estar por el progreso de la humanidad, de toda la humanidad, por el progreso del nivel de vida de los pueblos, porque Colombia se desarrolle en una economía de mercado, más industria, más agro, 0 tolerancia con la corrupción, 0 violencia en las circunstancias de Colombia, etcétera. Y entonces ahí yo no, ¿en qué coincido yo con Gustavo Petro? ¿Cómo voy a coincidir yo con el escándalo de corrupción que ha habido en este gobierno? Por ahí Petro hizo una insinuación. No, es que usted puede ser corrupto y ser de cualquier sector político, como de cualquier ideología. Yo no acepto eso. El ambientalismo, o sea, nadie se parece a mí si es corrupto. El ambientalismo como fraude, engañando con el metro de Bogotá, demagogia con los trenes, contra la corrupción. Petro perdió el examen, María Andrea. ¿Petro es corrupto? Hombre, por lo menos lo rodea gente corrupta. Eso es un hecho que se puede demostrar. Es lo menos que uno puede decir. Porque ustedes saben que soy cuidadoso en mis afirmaciones, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que, o sea, ¿cómo es posible que le da el manejo que le dio a la Unidad Nacional de Riesgos? Cualquier persona medianamente informada sabe que en esa institución el 90% de la contratación es a dedo, o más, casi el 100%. Y lo dije anoche en un podcast que dice que sobre corrupción. Y cuando la contratación es a dedo, se roban la plata. Entonces, ¿cómo es posible que Petro se equivoca en poner al que puso, pero además no lo vigila? Por el contrario, le dobló el presupuesto. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el grado de responsabilidad? Porque si yo hubiera sido presidente de Colombia, estén seguros que me pongo sobre la jugada para que no se roben la plata en la unidad de riesgo, porque robársela ahí es una ganga, porque se escoge a dedo. No hay que hacer licitaciones. A mí me acaban de dar el dato en los últimos 2 años, 196 decisiones contractuales en esa unidad de riesgo y hubo 2 licitaciones. Uy. De 196. Tremendo. María Andrea. Doctor Jorge, usted pues ha compartido en varios escenarios con el presidente Gustavo Petro. Ayúdenos a entender algo, porque a veces no entendemos si él realmente es un hombre terco o a su juicio, ¿usted cómo lo cataloga para uno poder entender esas decisiones? Dado que decimos, es de izquierda, realmente es que es muy pasional porque parece que no escuchará a nadie, cuando en realidad es que son de a puño. Bueno, yo no soy experto tampoco en Gustavo Petro, pues. No es petrólogo, no es petrólogo. Compartí con él un poco, pero cuando él hace una afirmación, sí, no importa cuántas veces se le demuestre que es absurda, e insiste, porque él sufre de una especie de megalomanía, de sentirse un ser superior. Por ejemplo, toda esta discusión sobre el cambio climático, la transición energética, que hay que atenderlos, es un problema cierto, el lío del petróleo y todo. Lo que dice Petro sobre petróleo y sobre gas es absolutamente idiota, es una imbecilidad. Es el único presidente del mundo que dice una cosa como esa. Y el único presidente de país petrolero del mundo que dice eso. Pero ¿cómo nos va a pedir que acabemos con el petróleo y el gas si la humanidad elimina de un día para otro el uso del petróleo y del gas? Bueno, el mundo se desfonda. ¿Sí? Colombia, el mundo entero. Entonces, él, ¿qué es lo que practica ahí? Una cosa que llaman el ambientalismo vulgar, que es una cosa absolutamente irresponsable. Pero en esto llevamos ya no sé cuántos años en esta discusión y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. ¿Por qué? Porque él sabe que en el mundo del ambientalismo hay gente que piensa así como él.
pues que piensan así como él, digamos, porque bueno, tienen derecho a pensar. Pensamiento narniano. Exacto, pero Petro lo que está haciendo es politiquería con eso y haciéndole un daño inmenso al país. Entonces, catalogarlo es muy difícil. Pero eso no tendrá que ver como con el perfil psicológico del presidente, que es testarudo, que siempre tiene que tener la razón, que no acepta como consejos. Hay algo, sí, es complejo. No, ahí hay un problema de personalidad. Hay quienes dicen que ahí hay un problema de personalidad y realmente es medio sorprendente. O sea, el problema de personalidad tiene en ascuas a 50 millones de colombianos. Claro, estamos Ese todos es el problema más preocupados, grueso, no el de personalidad. claro. Don Jorge, qué pena, Nacho, yo se lo quiero preguntar en el mismo discurso que lo hizo Francia Márquez en el reality de ministros que vimos hace poquito. ¿Estábamos mejor con Uribe que con Petro? No, eso sí no lo diría. No, o sea, ¿estamos mejor con Petro que con Uribe? Yo repito mucho ahorita, tal vez con quién estaba, no sé, pero la dije, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Ya lo mencioné. Todos los presidentes por los que yo he votado han perdido la presidencia. No, no lo había mencionado. Bueno, pero ese es mi... No, pero eso acá es- sí lo mencionó eso es- alguna vez. Eso, Sí, eso es alguna- historia. sí, sí. Entonces, O sea, entonces no le podemos pedir asesoría a usted porque vamos a la vieja que perdemos. No, esta próxima sí vamos a ganar. Muy bien. Entonces yo le hice oposición 8 años al gobierno de Álvaro Uribe. No, Eso está bien está la ahí. oposición. Por ejemplo, Pero miremos Álvaro los Uribe es el contextos que nos... sociales, o sea, lo que vivimos hoy y la posición que ustedes hicieron en su momento. ¿Qué siente hoy, en qué condiciones está el país de hoy, al país al que usted le hizo oposición al gobierno Uribe? No, cada año el país está peor desde hace muchísimos años, porque aquí hay un error de planteo económico, ¿sí? En el que Petro también está equivocado. O sea, ¿cuál es el lío que tiene Colombia? Es mi teoría. Bueno, las cifras nos dicen que tenemos un capitalismo de menos de $7.000. O sea, a usted no le puede funcionar un país si usted tiene un capitalismo de menos de $7.000 por habitante. Es como que usted tenga de ingreso el salario mínimo. Si usted no eleva su salario mínimo, usted no va a poder resolver sus problemas porque es muy escaso. Eso es bueno, no digamos salario mínimo, medio salario mínimo, que también el país está lleno, ¿cierto? Entonces, el modelo económico que se aplica en Colombia no funciona. Y no funciona, voy a decir una cosa que ahí está muy explicada en el libro, porque aquí los que orientan la economía nacional son los altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Esa es la franqueza de las cosas. O sea, aquí no definen los ministros de Hacienda. O sea, el que nos mete al TLC con Estados Unidos es el Fondo Monetario Internacional. Yo ahí lo demuestro. Sí, lo explicó Abdón Espinosa Valderrama, que fuera ministro de Hacienda. Dice, no, es que nos condicionaron un crédito del Banco Mundial a que nos metiéramos en el mundo del libre Es que usted tiene comercio. razón, te parece que ves que el camino a seguir de este país, la hoja de ruta la dictara el Fondo Monetario Claro. y la OCDE. Claro. Y entonces nos Y meten mire, los comparativos de la OCDE últimamente con la otros OCDE. países que uno no lo entiende. Claro, y no, ahí y es donde eso, nos enredamos. en esos países, en esas instituciones y en la OCDE mandan los países poderosos. Sí, y nos da una hoja de ruta Y equivocada. estamos en el capitalismo nadie le regala nada a nadie. O sea, si ustedes no se descuidan aquí, la competencia de ustedes con otro programa los quiebra. ¿O no? Así Que es. así funciona esta cosa. Si yo tengo una tienda en una esquina y al frente hay otra tienda, si él me puede quebrar, a mí me quiebre, si yo lo puedo quebrar, a él lo quiebro. Es que así funciona esto. Doctor Entonces, Robledo. pretender, por ejemplo, que el doctor Trump, el presidente de Estados Unidos, pues ahí lo oyeron. Subir los aranceles de Colombia de acero y aluminio. Y resulta que en el TLC se supone que eso no se podía hacer. Y entonces ahora nos dicen, no, es que no tenían toda la información y acabamos con no sé qué se hice más. Entonces, o sea, nos cambian las reglas del juego como se les da la gana. Hay una preocupación muy grande en el café, por ejemplo, en este momento, les cuento, que le van a subir también los aranceles al café en Estados Unidos. O sea, decisiones unilaterales a desfondar la economía cafetera colombiana, pero ellos hacen lo que se les antoja y Petro está de acuerdo con esas políticas. Lo puedo demostrar, está demostrado en ese texto con todo cuidado. Doctor Robledo, usted que ha vivido tantos años la política de este país y usted que conoce los años 60, 70, 80, donde un país muy centralista, todas las decisiones de este país, hemos ido descentralizando, algunos con mejores resultados que otros, hablo de departamentos y de ciudades. Hay algunos que no han sabido aprovechar esta oportunidad y la han perdido en la corrupción. Hay otros departamentos y ciudades que sí lo han aprovechado y han sabido salir adelante. Parece ser que la propuesta del actual gobierno es volver a centralizar todo. La educación, la salud, o sea, volver a ese esquema que todo se maneje. ¿Usted qué pensamiento tiene frente a esto? O sea, para saber uno con precisión qué es lo que piensa Petro es bien difícil. Ok. Sí, y sobre esto él ha dicho cosas y otras cosas. Bueno, aquí en Medellín están planteando una ley
para reformar todo el esquema de relaciones entre el centralismo y la eso. Yo sobre eso tengo esta opinión, Nacho. Yo creo que, yo vuelvo a mi insistencia, si no reconocemos que el problema principal de la economía nacional y de la política y de las relaciones sociales es un capitalismo de menos de $7.000, nunca vamos a encontrar la solución a los problemas. O sea, esto es a veces en la vida, o usted encuentra la causa principal de sus problemas o no resuelve sus problemas. Yo en estos días publiqué un artículo que lo llamo Colombia y el síndrome de la cobija cortica, para ejemplarizarles lo que les quiero decir. Todos sabemos cuál es el lío de la cobija cortica, que si uno se tapa abajo se le destapa arriba, y si se tapa arriba se le destapa abajo. Bueno, capitalismo de menos de $7.000 es la cobija cortica. Entonces usted coge 100 pesos de aquí de la salud y los pasa a la educación y le hace falta en la salud. Si los pasa de la educación a la salud, le hace falta, ¿cierto? Si usted plata del gobierno nacional la pasa a las regiones, le queda haciendo falta al gobierno nacional. Si plata de las regiones la pasa al gobierno nacional, entonces le queda haciendo falta, ¿cierto? Ese es el problema que tenemos. Uno no puede pretender vivir como país desarrollado cuando los países desarrollados tienen ingresos de $40.000, $50.000, $80.000, $100.000 y nosotros con 7.000 querernos parecer a ellos. Entonces, en Colombia hay unos cuantos que nos parecemos a algunos de los países desarrollados, pero el común de la gente está en la superolla. En Bogotá el 30% de las familias está haciendo menos de 3 comidas al día. Eso debería ser un escándalo. 5 millones de colombianos en el exterior, ¿por qué se nos va la gente? Porque no hay oportunidades. Y perder la gente es perder la principal riqueza de un país. Pero yo le quiero saber, pero nos han vendido la idea de que el problema absoluto y radical es la corrupción. No, gravísimo. Yo soy experto en ese tema. Ayer hice un podcast sobre eso, si lo buscan lo encuentran. Nadie ha hecho más debates anticorrupción que yo en el Senado. Y es un problema gravísimo. Pero ayer yo explicaba esto, Nacho. El problema principal de la corrupción es que con esa plata se roban las elecciones. Sí. Y entonces pueden gobernar súper mal y seguir ganando las elecciones. Ese es el secreto. Entonces, por ejemplo, pueden ser partidarios de los TLCs y destruir el país con los TLCs, pero cuando llega la hora de la elección, sacan la plata, ¿sí?, y la ganan. Esa es la parte más grave. O sea, la corrupción en sí misma es muy dañina, sí, pero cuando usted revuelve la corrupción con la política, usted puede gobernar mal y ganar las elecciones. Entonces, hemos regresado un poco como a los días de las monarquías, del derecho divino. Sí, entonces el hijo del rey podía ser el más bruto y el más malo de todos, pero como era hijo del rey, aquí nos está pasando parecido a eso. Lamentable. Sí. Pero hemos regresado, siempre ha sido, porque mira, no, siempre ha sido. Siempre ha sido, porque si a eso vamos siempre ha sido. No, pero se empeora, yo lo expliqué, ahí también lo explico en este libro y en el podcast de ayer lo expliqué, se empeora muchísimo. Y ustedes se deben de acordar eso por el Frente Nacional, es que el Frente Nacional acabó con la oposición. Y cuando no hay quien se oponga al gobierno, y se están repartiendo todo por mitad. Hay 3 ramas del poder en nuestro país y hay una que viene muy ligada a la otra. La rama judicial es elegida por presidencia y todas las IDAs son elegidas por presidencia. Para tratar de mitigar la corrupción, porque pues extinguirla de momento es complejo, ¿no sería bueno como una infraestructura en la Constitución que indicara que el estatuto de oposición debería recaer en el Poder Fiscal y no en el Senado? Porque si la oposición hace fiscalía, sería mucho más pendiente el tema de la corrupción. Serían cosas que habrá que mirar. ¿Se acuerdan que yo estuve candidato a la presidencia hace unos años? Yo qué planteé en el tema de la corrupción. Y bueno, si hay que hacer ajustes legales, hay que hacer ajustes legales. Pero aquí lo primero es que haya presidente de la República. Y yo asumí en mi propuesta electoral que yo iba a ser el jefe de la lucha anticorrupción, que íbamos a crear un Comité Nacional de Lucha Anticorrupción, que a los 90 días de instalado en la Presidencia de la República, cada organismo del Estado me tendría que presentar un plan anticorrupción. O sea, vamos a meterle la mano a esto. Sí. Bueno, y no asociarme con los corruptos. Es que cuando los presidentes se meten o sea, ganan con los votos de la corrupción, pues que van a perseguir la corrupción. Don Jorge, qué pena, José, es que ¿sabe quién tenía ese discurso? El ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Por qué le funcionó el discurso al ingeniero y a usted no? Bueno, eso sí hay distintas circunstancias. De entrada, el ingeniero tenía mucho más plata que yo. ¿Sí? Sí. Y venía de ser el alcalde de Bucaramanga. Y ese estilo de él, algo brusco, ¿cierto?, pues le gustaba a cierta gente. Yo pienso que era una equivocación. Pero sí, digamos que se le juntaron un poco de cosas. Fue astuto y eso le dio unas posibilidades. ¿Estamos sin presidente de la República? No, yo no creo. No, él es el presidente de la República.
Él es, ahora, que lo haga mal o bien o peor o mejor, lo que sea, pero él es el presidente de la República y hay que reconocerlo. Yo creo que el país se equivoca si se mete en la idea de tumbar a Petro de la presidencia de la República. ¿Qué no pasó? El golpe blando, pues ni duro ni blando no ha pasado. Es que además eso nunca existió, eso Nunca fue una existió, mentira sí. que se inventó Petro para engañar a los petristas. Aquí nunca nadie plantó ¿Y con el eso. fin de qué? Con el fin de ganarse a su gente. Entonces cuando él dice, es que viene un golpe de Estado, entonces pues claro, sus amigos se unen, pero eso era paja, eso nunca hubo, ¿sí? Nunca hubo. María Andrea. Doctor Jorge, cada 4 años siempre decimos, ¿será que este país sí tiene arreglo? Y buscamos una esperanza cada 4 años. Usted en su libro justamente habla de este país sí tiene arreglo y da una frase donde dice hace muchos años Colombia realmente debería haber sido una potencia en el mundo. ¿Cómo Colombia tiene arreglo? No, tiene arreglo porque, para que una cosa funcione se necesitan condiciones objetivas y subjetivas. O sea, si uno tiene un país que es un desierto, mal localizado en el mundo, chiquitico, con pocos habitantes, por ejemplo, si uno es un Haití, es muy difícil que un país como ese pueda salir adelante. Pero Colombia es, yo lo explico con detalle en el libro, este es un país enorme, costas en los 2 mares, al lado del canal de Panamá. El pueblo colombiano es un pueblo súper trabajador y súper bueno. Aquí lo que ha faltado es gobierno. Entonces yo ahí es que digo, sí tiene arreglo. Pero por supuesto que si se toman un poco de medidas, si siguen mandando los del Fondo Monetario Internacional no tiene arreglo. Si no hay una batalla anticorrupción de verdad, un enfrentamiento a la clase política corrupta de verdad. Pero es que esto no puede ser que entonces yo para ganar la presidencia me uno con los corruptos y la primera cosa es que hago que no los persigo. Entonces así cómo puede funcionar este asunto. Y la corrupción, pues ya por todo lo que he dicho, es una cosa mucho más grave de lo que parece. ¿Sí? Eso, entonces es en ese sentido que yo digo que tiene arreglo. O sea, nosotros tenemos, digamos, llamémoslo materias primas de excelencia para desarrollar a Colombia. Pero si no tenemos gobiernos que utilicen esas materias primas, que aprovechen las circunstancias, que hagan lo que tienen que hacer, pues aquí nos vamos a quedar. Pero mire, estamos en un momento histórico varados. donde tenemos unos presupuestos de la nación superando los 500 billones de pesos. Eso es histórico alcanza. porque han subido de una manera impresionante y resulta que ya no hay plata. Decimos no a la extracción, Ecopetrol va para atrás. Somos criticando continuamente la infraestructura porque eso es para el de las camionetas. Estamos en un sinsentido. Usted, si llegase a ser candidato otra vez y volverse a meter allá, ¿usted qué propondría? ¿Por dónde encontramos el camino correcto? Porque cada vez esto nos está volviendo a más largo y largo y largo Nacho, plazo. lo primero es reconocer cuál es el principal problema. Yo me siento muy solo en el diagnóstico de que el principal problema es el capitalismo de menos de $7.000. A mí nadie me acompaña en eso. Yo soy tal vez el único colombiano que reclama porque se están yendo los colombianos, no por culpa de los colombianos, sino de los malos gobiernos. Si a usted su país se le convierte en un país de niños y de ancianos, que es lo que nos está pasando cuando se van por millones, los colombianos que se van, que no son ni los niños ni los ancianos. Y yo no logro que nadie me escuche con atención sobre esto. O sea, lo primero que tenemos es que reconocer que tenemos problemas gravísimos. Y eso se soluciona fácilmente subiendo el salario mínimo duro, como lo hacen con muchas teorías económicas. Habría que mirar eso con detenimiento. Nada es fácil, Nacho, creo yo. O sea, se necesita meter economistas buenos, cosas claras, hay que hacer cambios. Yo, por ejemplo, hay una cosa que estoy diciendo, nadie me hace caso. A partir del 1 de enero del año próximo, viene el fin, la quiebra de 300.000 familias productoras de leche en Colombia. Más no sé cuántas productoras de lácteos, porque así lo ordena el TLC. Yo llevo más de 10 años diciendo, ojo, el arroz se debe acabar en el 2030. La producción de carne de pollo también se debe acabar en el 2030. Y de esto no se habla. De esto no se habla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en el poder mandando a quienes creen que Colombia va muy bien. Y el que va mal es porque es vago y perezoso y no hace las cosas como las debiera hacer. Y eso no es cierto. O sea, aquí tenemos un fracaso de economía. Yo les insisto, una economía de $7.000 por habitante, eso es un chiste. ¿Cómo subir la economía de esos $7.000? Creando más riqueza. Entonces, por ejemplo... ¿Y cómo se crea más bueno, riqueza? yo pongo un ejemplo. Atacando a los empresarios, diciendo No, que los peores, que es la con, catástrofe. o sea, que... si ustedes leen, no, esto es con los empresarios. O sea, el aparato que mejor puede crear riqueza son las empresas, eso es parte de la revolución industrial, eso se sabe desde hace 200 años. Ahora también hay que proteger la economía campesina, la indígena, etcétera, los pequeños y los medianos. No hay mejor empleo que el empleo en las mejores empresas.
Es mejor eso que vender mamoncillos en un semáforo. Completamente. ¿Cierto? Pero entonces usted tiene que tomar decisiones sobre eso. Entonces aquí se quiebran las empresas y aplauden, viva, una empresa menos, no sé qué, pero ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, es que esto está completamente mal planteado, mal planteado. Permítame, esta charla está bastante interesante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Tal vez nos equivocamos pensando que ojalá tuviéramos muchas famiempresas, microempresas y medianas empresas. Qué bueno tener muchas grandes empresas. También, es que no pueden existir las unas y las otras. No hay que ponerlas a guerrear las unas con las otras, ¿cierto? Usted puede tener, por ejemplo, una empresa grande. Vamos a imaginarnos, y eso se da en todas partes, una industria automotriz importante que puede subcontratar con otras empresas medianas partes de esos automotores. Eso pasa en todas partes, eso no tiene tanto misterio. Y usted puede tener una gran hacienda de cualquier producto, ¿sí? Y puede tener al lado una serie de empresas más pequeñas o de campesinos. Sí, por ejemplo, en el caso del banano, ahí hay un desarrollo empresarial importante, hay unas empresas más grandes que otras, y ahí hay una economía campesina también, sobre todo en el plátano. Sí, señor. ¿Sí? Y funciona. Y funcionan, pero usted sí tiene que tener un gobierno con la cosa metida en la cabeza, es producir, producir, producir y producir. Pero todo el tiempo producir. Más allá de la corrupción, parte del problema no está en los tratados de libre comercio, Sí, pero claro. está en los tratados de libre comercio porque los estamos haciendo entre países que no son pares. O sea, lo estamos haciendo un país gigante con un país pequeño donde claramente nos ponen las condiciones y ahora, por ejemplo, el presidente quiere meter en la ruta de la seda, que es entrar como en otro donde vamos claramente a estar desiguales. Yo estoy concluyendo con esto que acabo de ver, que la telepatía existe. Porque mi artículo, el que publico en Cambio, estoy escribiendo cada 15 días en Cambio, es sobre eso, mostrando cómo nos meten a competir. Y entonces empiezo con una figura que es muy bonita. ¿Por qué hay competencia en el deporte? Porque no hay una sola categoría. O sea, nadie se aguanta que le metan en un ring un muchacho de 100, de peso pluma, el más livianito, Sí, de 100 libras, con uno Peso pesado. con un peso pesado de 200 libras. No, sí, tiene toda la razón. Y entonces eso es el libre comercio. Entonces a nosotros nos meten, o sea, la economía norteamericana, eso es descomunalmente más grande, eso lo digo todo en el libro, las cifras. En el artículo. No representamos nada para ellos. Si nosotros nos vamos, a ellos no se afecta. No, María claro. Andrea, su pregunta. Sí, Nacho, pero yo le quiero cambiar el tema ya Sí. más hacia acerca de dignidad y compromiso, doctor Jorge. Sí. Que empecemos a hablar un poco acerca de qué viene de cara a las próximas elecciones de Congreso. Bueno. Yo he escuchado por ahí que tal vez usted estaría mirando o en su equipo de, venga, doctor Jorge, láncese otra vez al Senado, ¿qué va a pasar con Jorge Gómez, con Jennifer Pedraza? Les resumo. Bueno, la primera decisión que tenemos en dignidad y compromiso, recordemos quiénes somos, ¿no? Ahí está Sergio Fajardo, está Jennifer Pedraza, estoy yo, está Jorge Gómez, bueno, esos somos los que estamos ahí. ¿Qué hemos dicho? Cero, absolutamente cero, cualquier posibilidad de respaldar a un candidato petrista. Nada que ver con eso. Acuérdese que nosotros casi todos ahí en Dignidad y Compromiso votamos en blanco. Sí. Fajardo votó en blanco, yo voté en blanco, pero no solo en la última elección, sino en la anterior también. No le votamos a Petro. Bueno, pero también hemos dicho, no es verdad lo que están diciendo algunos, que han gobernado antes a Colombia del 2022, del 2022, y entonces han dicho, sí, no, el país iba muy bien, pero Petro se lo tiró. Paja, el país iba recontra mal. Petro gana en buena medida es porque hay un voto de castigo contra los malos gobiernos, o si no, no hubiera ganado. Si este país tuviera un ingreso por habitante, yo no sé, $20.000, para poner una cifra, $30.000, seguramente no hubiera ganado. Entonces, también decimos, nada con este y nada con estos otros. O sea, a mí no me van a montar con los que llamaba Gaitán los mismos, con las mismas, a hacer una campaña presidencial. Sí, ni de Senado ni de nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? Estamos hablando con un poco de gente que no es ni de aquí ni de aquí, ¿sí? Para que hagamos un proyecto que tenga una candidatura presidencial, puede ser el producto de alguna consulta o alguna cosa de ese corte de distintos sectores, que tenga listas de Senado y de Cámara de Representantes, bienvenidos quienes quieran estar. O sea, Fajardo no está todavía visibilizado como la cabeza. No, es que Fajardo todavía, Fajardo de momento, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy pensando, yo no tengo una decisión tomada.
Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos. Está muy temprano para decisiones, pero lo está haciendo muy bien. Fajardo viene subiendo muy bien en las encuestas. Digamos que está dejando en ridículo a todos los que le dicen tibio. Si alguna cosa tiene Fajardo es que es firme. Lo que pasa es que votamos en blanco, y votar en blanco no es ser tibio. Votar en blanco es lo más difícil del mundo, porque cuando usted vota por A, grábense esto, Pero yo le lo digo defienden los de A. Cuando usted vota por B, lo defienden los de B. Los que votamos en blanco no nos defiende nadie. Doctor Jorge, Sí. pero aunque usted dice que viene muy bien, pues siempre hay que decirlo, cada 4 años él siempre arranca muy bien y se agota rapidísimo. Digamos, Petro hoy es presidente porque perdió 2 anteriores. Eso también puede suceder con Fajardo, ¿cierto? Sí. O sea, Belisario Betancur, ¿cuántas elecciones perdió antes de ganar la primera? Entonces, o sea, esos son argumentos que son respetables, claro, Bien. pero tengámoslos en cuenta los distintos factores. Bueno, pero entonces, en el caso mío, ¿yo en qué estoy? A mí poquita gente me ha dicho que la presidencia y no sé qué yo ya hice ese curso y no lo repito. Y he dicho sí otra cosa, yo estaré en política en el 2026, así sea cargando un maletín, a mí eso no me importa, a mí me gusta la política, creo que la debo hacer, creo que la hago más o menos bien, ¿cierto? Pero también me están hablando otros, ¿por qué no vuelve al Senado? Entonces estoy pensando eso. Porque lo cierto es que el Senado que tenemos y la Cámara son muy mediocres. Yo no voy a decir que nadie sirve ahí, pues eso no se trata de eso. Pero sí la mediocridad es muy grande y yo sí pienso que yo lo hice bastante bien en el Senado en los 20 años que estuve. Y si se confirma que eso puede ser bueno para el país, pues yo lo repito, eso no tengo ningún problema con eso, pero no he tomado la decisión. ¿Y quién sería su dupla en Cámara? No, si usted ya lo está pensando, estamos porque ya mirándolo, miro ahí pero de una paso baraja. les digo a la gente de Antioquia que estamos buscando candidatos y candidatas a Cámara. O sea, hay que armar un proyecto con un montón de gente, a ver cómo desarrollamos las cosas. ¿Cómo va? Porque si nos siguen obligados a escoger entre el peor y el más malo, o voy a usar una figura que usaba Antanas Mocus, que es bastante brusca, entre el SIDA y la hepatitis B, pues si seguimos así no tenemos futuro. ¿Cómo? ¿Cree usted que Petro podría dejar un heredero? Yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Porque él lo ha hecho muy mal, lo va a empeorar en este año y medio, sin duda alguna. O sea, Petro es propenso al error. O sea, para que Petro acierte en algo es un chiripazo, fue que se equivocó, ¿cierto? Entonces, yo eso lo veo muy mal. Pero además, si uno se fija, no tiene candidatos. Los que suenan ahí como candidatos son de una mediocridad pasmosa. ¿Qué candidato duro tiene Petro? Bolívar. Bolívar. Porque Hágame la Pizarro no le va a dar, a la Corcho tampoco. O Roy Barreras. ¿O será Hágame que el Daniel favor. Quintero entra ahí camuflado siendo también, petrista? por eso, pero no tiene candidato ni candidata, no lo tiene. Pues estoy hablando yo, porque Petro podía tener 1000 defectos, pero era un buen candidato en el sentido en que era atractivo. Sí, él tenía con qué pelear y por eso ganó, pero estos otros no tienen nada. Pero el problema es parecido del otro lado. Yo no veo ahí candidatos, o sea, ¿cuál es el candidato de César Gaviria o del Partido Conservador o no sé qué, ¿cierto? Ellos están en serios aprietos, cosa que no sorprende porque, bueno, doctor Robledo. Si yo le cambio, qué pena, Nacho, referente político, ¿cuál es el candidato de Santos? ¿Lo tiene detectado? No sé. Bueno, en el petrismo hay un ala santista fuerte. Recordemos que Petro fue santista 8 años en la presidencia de Santos. Sí. O sea, el petrismo está muy infiltrado. No infiltrado. Hay mucho santismo en el petrismo desde hace muchos años. Y en este gobierno, por supuesto, que tienen una representación bien importante. Y no tienen más santismo porque Petro maltrató. Empezando su gobierno, se puso a pelear con todo el mundo, con los amigos. O en realidad el problema del país es de falta de liderazgos. No hay líderes. Pues no hay líderes en la derecha, no hay en la izquierda. No, yo creo que con la política económica y social que hay, no hay cómo resolver el problema. O sea, aquí se necesita buena gente, pero se necesita buena política. O sea, un país que prefiere importar que producir. Un país en el que descaradamente nos dicen, ustedes se deben especializar en producir materias primas mineras y materias primas y productos agrícolas que no se produzcan en Estados Unidos, tienen que ser tropicales. A un país así lo matan. Si es que el desarrollo es la industrialización, es la ciencia, es el conocimiento y la transformación del producto y nos prohíben eso. Doctor Robledo, nada que hacer. De pronto usted nos va a ayudar porque usted es un político con experiencia. Explíquenos Benedetti, explíquenos Sarabia. ¿Saben algo así tan grave, que, pues, o sea, es cómo hacer esta jugada tan yo sobre impresionante? eso, a la semana siguiente de ese escándalo, yo escribí un artículo, esos que yo escribo cada 8 días un artículo, y hice un análisis de qué era lo que pegaba a Petro, y Benedetti, a Laura Sarabia y a Benedetti.
Y cité una cita larga y está publicada en los medios, ¿cierto? En un estrellón que tiene un día Benedetti con Laura Sarabia, donde la amenaza en todas las formas a ella y a Petro, diciendo que él sabe cosas que si las cuenta los destruye. Cosas de plata, de campaña, de corrupción y todo eso. Pero si no se cayó Samper, se va a caer Petro. Bueno, no, pero en todo caso, esa es la amenaza que les hace Benedetti. Sí. Ahora, yo no sé, tampoco voy a decir que esa es la explicación última de por qué Benedetti esté ahí, pero esto cuenta. Pues, o por lo menos hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y eso fue lo que él hizo. Digamos, esto está muy publicado, ustedes lo buscan en los medios y lo van a encontrar. Eso era con madrazos y con de todo, ¿cierto? Pero sí. ¿qué tanto afecta eso la gobernabilidad del país, la creencia del sector, de nosotros, los del común? Pero es que empezamos, este pedazo lo empezamos por su pregunta, Nacho, de por qué están juntos. Sí. Entonces, más o menos lo que dijo ese día Benedetti, estamos juntos porque no nos dejamos separar. Porque nos conviene. Porque nos conviene estar juntos y aquí, o sea, está juntos porque Petro no me puede echar a mí, por ejemplo. Es un poco la conclusión. Pero en la recta final del gobierno, ¿de qué sirve estar juntos? ¿Verdad que es que Benedetti quiere ser candidato o quiere, pero no entiende uno? Porque esto debería tener un propósito a futuro, pero, y no lo entiende uno. Sí, o quiere, no sé, cualquier cosa puede querer, ¿cierto? Sí. Intereses de distintos tipos, económicos, sociales, políticos. ¿Sí? ¿Cree usted que la situación económica del país está complicada? ¿Cree usted que con lo de Ecopetrol volveremos otra vez a sacar nuestras riquezas y hacerlo bien hecho? Háganles esta medida a esto solo. Tenemos cerca de 200.000 millones de dólares de deuda externa. Con eso medio sobreagó el país los últimos 20 años. Medio sobreagamos con eso. Entonces yo estoy haciéndole una pregunta a los economistas. O sea, para sobreaguar los próximos 20 años mal, sobreaguando que estoy hablando, ¿quién nos va a prestar otros 200.000 millones? Nadie. No. Entonces, no es cierto que no salvemos. China, a cambio de no, porque es que no nos prestan, no es porque ellos no tengan la plata, es porque no somos capaces de pagar. Es que cuando usted se endeuda demasiado, usted no le presta al banquero. A cambio de eso nadie regala nada. No nos hagamos esa ilusión. Pero es a cambio de quedarse con los. No, pero bueno, yo digo en general, ¿cierto? O sea, vamos, ya los detalles puede ser otra cosa, ¿cierto? Pero el punto es que cuando usted se endeuda demasiado, se quiebra. Eso es una ley de la economía. Y yo no he visto todavía a nadie que salgan a regalarle la plata para rescatarlo. Más bien le quitan las cosas. Eso sí puede suceder. Que le digan, bueno, entonces yo le doy a usted 10.000 millones, pero entonces me entrega, yo no sé. Bueno, pero ahí sí nos acabamos de hundir porque nos siguen quitando todo. Otro lío que tenemos grave. El descuadre de las cuentas externas de Colombia también es grave por la deuda, sí, pero por otra razón. Nosotros tenemos cerca de 900 transnacionales operando en Colombia. Y aquí se les olvidan cosas elementales. Es que esas transnacionales sí llegan e invierten, pero a partir del momento en que invierten, empiezan a sacar plata. Un empresario, yo lo cito en el artículo que les mencioné, un empresario muy importante un día me dijo, mire, senador, es que aquí el lío que tenemos en Colombia es que tenemos no sé cuántos dolarductos. Entonces yo le digo, oiga, ¿y esa vaina qué es? No, pues un dolarducto es un tubo por donde se van los dólares de Colombia al exterior. Bueno, esa es la deuda externa, esos son los dolarductos de la deuda externa y los dolarductos de las transnacionales que operan en Colombia. Me dio usted toda la razón en un pensamiento que yo tengo. Cuando sale Pintuco, cuando salen una gran cantidad de empresas y se le venden a estas multinacionales, ¿ellos para qué van a dejar la platica aquí? No, yo cada vez que hay utilidades, retiro y saco del país. Lo mismo que gran preocupación tuve yo ahora con lo que pasó con Nutresa. Si los árabes, está en manos de Gilinski, pero si se la llevan los árabes, ellos, ¿para qué van a dejar la plata acá? No, claro. No la tienen por qué dejar. O dejan una parte, pero para montar un dolarducto. Entonces puede suceder que desarrollen, no sé, cualquier cosa. Pero eso que desarrollan es un dolarducto. Ahora, dejo constancia de esto. Yo no estoy diciendo que Colombia no pueda hacer deuda externa, puede hacer. Puede también tener inversión extranjera, pero esas cosas tienen que tener ciertas proporciones. Y cuando eso se desproporciona, pues usted empieza a perder el control de todo, que es lo que nos pasa. Vamos a entregar en estos días dividendos de Argos. 200.000 personas son accionistas de Argos, por Dios. Eso es una riqueza que se redistribuye dentro de la misma población. Lo mismo va a pasar con Bancolombia y etcétera, empresas nacionales. Pero estos otros sacan utilidades y yo me las llevo para mi país de origen. Lo que pasó con Nutresa fue una desgracia para Colombia y para Antioquia. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que las empresas sean de nacionales que de extranjeros. No nos metamos es que son mentiras que nos meten como de bobos.
Le voy a quitar ¿Me uno- excusa? ¿Por qué? Porque es que resulta que el Nacional tiene una propensión a invertir aquí, ¿cierto? A querer que su país se desarrolle y todo. No, el extranjero, o sea, estoy seguro que hay una cantidad grande de inversionistas extranjeros que tienen acciones en Colombia, negocios, que no localizan a Colombia en el mapa, no son capaces de saber dónde Sí, no queda. saben dónde está. Y si Colombia se hunde y se desaparece, les importa un pepino porque no tiene nada que ver con este país. O sea, no nos dejemos meter el cuento de que extranjero y nacional es lo mismo. Yo no tengo fobia a los extranjeros, pero yo sí tengo que entender. O sea, yo quiero mucho a los vecinos de mi edificio, pero no se me olvida que tengo una primera responsabilidad con mi familia, ¿o qué? Doctor Rulla, o sea que se tiene que ir y le quiero saber, ¿cuál de las reformas le ha gustado y cuál es de las reformas que presenta? Salud, pensional, laboral, dejemos aparte pues, ya la platica, dejemos eso Digamos, aparte. pero mire, yo le hago el examen. La reforma pensional ya lo mencioné contra los jóvenes. Sí, Yo no. los mató. O sea, yo me voy a poner a aplaudir que le vaya mal a los jóvenes de Colombia. Entre esos mi hijo. A mi hijo se lo clavaron con esa reforma. Mi hija logró pasar. ¿Por qué? Porque es muy joven. Y Y entonces la reforma la montaron contra los jóvenes. Apunte mentiras contra los jóvenes de Colombia. Jóvenes de Colombia, petristas y no petristas, los han engañado con la reforma pensional. ¿por qué? Nacho, ¿Por qué? Porque es que le- todos los que no llegan ni a las 750 semanas mujeres o 900 semanas hombres, les va peor con la reforma pensional. Claro. con la que se está Y el planteando. monto del derecho a la pensión disminuyó en proporciones importantes. O sea, yo me pensioné con un X% como mi derecho. Sí. Los que se van a pensionar, pues que los coja la reforma, se van a pensionar con un porcentaje bastante mayor. Digamos que yo me pensioné con el 70%, para poner una cifra, ¿cierto? Y a eso les va a tocar con el 30%. Entonces, no es lo mismo que usted se pensione y salga a vivir con el 30% de lo que ganaba a con el 70%. Esa es la primera, que le duele a usted y ya no lo cuenta. Las otras reformas, La reforma laboral, por ejemplo. eso no ha avanzado casi, eso, Nada. digamos que eso está muy empantanado, no, pero hubo otra importante. El la salud. Empantanado también, es que nadie sabe ni ha Pero podido ¿se había entender que qué es lo reformar la quiere. salud o había Yo que sí creo que hacerle había- una acción No, a las EPS? Ustedes se acuerdan que yo soy el senador que más debates hizo contra las EPS en el Senado durante muchos años por corrupción grave. O sea, bueno, todas esas famosas, Café Salud, Saludcom, no sé qué hice más, yo hice esos debates. Entonces yo planteé una reforma cuando aspiré, ¿cierto? Sí. Pero era una reforma que tenía un criterio que yo creo que era muy inteligente, que era controlar muchas cosas, pero sin intentar, digamos, estatizar el sistema. Entre otras cosas, por una razón, porque no era posible. Petro intenta estatizar el sistema y no pudo. No pudo, porque es que resulta que esos sectores de las EPS son poderosísimos, manejan 90 billones de pesos al año. Entonces eso no es tan mamey como que uno llegue. Entonces eso no le funcionó, o hasta el momento no le ha funcionado. La otra es la reforma tributaria. Hombre, esa fue una reforma tributaria, bueno, eso se le cayó en parte, pero por ejemplo era contra Ecopetrol. O sea, subirle los impuestos a Ecopetrol es subirle los impuestos a los colombianos del común, porque esa es una empresa del Estado. O sea, es una reforma neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Y la otra que hizo Petro en esa reforma fue que gravó durísimo una comida que llaman chatarra y que puede ser chatarra, pero es la que comen los pobres de Colombia. Sí, señor. Sí, gaseosas y chitos y papitas. Bueno, yo aquí medio almorcé ahorita con alguna cosa de esas, porque ¿qué más se hacía si no había almorzado? ¿Sí? Y eso se lo clavan a los pobres de Colombia. En eso Petro se fue contra los pobres de Colombia. Porque Cierro- esos son los que principalmente comen de eso. O sea, la gente más adinerada, pues por supuesto que paga comida. ¿Sí? Probablemente nunca se tome una gaseosa, ni ese tipo de cosas. Quiero cerrar con usted. ¿Cree usted que Colombia tiene futuro? ¿Y usted qué consejo le daría a ese electorado, ese que lo está viendo, que lo conocen a usted? Vote por pasión, vote por populismo. ¿Qué consejo le da usted? Porque realmente el colombiano no es el que se siente, voy a analizar la No, propuesta, sí, y eso lo sabemos. Y es el colombiano, el venezolano, el ecuatoriano, nadie se lee esas propuestas. ¿Usted qué consejo le daría? ¿Y Colombia tiene futuro? Yo estoy convencido que sí lo tiene. Porque hay una gracia, sobre los países no cae el telón. O sea, si ustedes miran a Corea en 1960, eso era el desastre de los desastres. Sí. Bueno, y ahí van. Si usted mira a China en 1940, la misma cosa, eso era el fracaso absoluto. O sea, la gente caía muerta de hambre en las esquinas. Bueno, y ahí van armados. O sea, yo soy un optimista en el sentido de que es que el mundo ya sabe cómo desarrollar a los países, necesitamos es que se aplique eso. Entonces yo tengo un optimismo sobre Colombia, pero claro que eso no va a ser, eso no nos va a caer regalado del cielo, eso lo vamos a tener que ganar luchando. ¿Qué les digo yo sobre las elecciones?
Bueno, primero les digo, participen en política, colombianos. Quienes se creen astutos, no, es que yo no me meto en política. Bueno, si yo no me meto en política, la política se mete conmigo. Entonces, uno no debe despreciar una cosa que se mete con uno debe llegar a influir, ¿cierto? Hacer esfuerzos por entenderla, no es una cosa imposible, para poder tomar decisiones que sean decisiones correctas, para que no los sigan engañando. Porque lo que hemos visto en los últimos años es un engaño tras otro engaño, tras otro engaño, tras otro engaño. Particularmente en el tema económico, que es para mí el punto principal. Si ese problema no lo arreglamos, no arreglamos ninguno. Y tomen decisiones y participen. Miren lo que hay sobre el tablero, medítenlo, reflexionen, convérsenlo con los amigos y tomen decisiones las que ustedes consideren mejores, pero participen en política. Gracias por el libro, me lo voy a leer sin pelos de la lengua, Mi vida y mis luchas, Jorge Robledo. Aquí lo tenemos. Gracias por habernos aceptado la invitación. Cuando vuelva a Medellín siempre estaremos dispuestos Nacho, a conversar mil con usted y aprender muchas cosas. Mil gracias. Y me gusta mucho una cosa que usted dice. Todavía no estoy vencido, todavía puedo dar mucho que hacer en política. Sí, yo creo que sí. Yo estoy muy optimista en eso. Bueno, ahí está ese libro. Le doy una chiva. A mitad de año voy a sacar otro libro, también con estos mismos de Penguin Random House, que se titula Toda la verdad sobre el cambio climático y la transición energética. Y tiene un subtítulo, Refutación a las boberías de Gustavo Petro. Ah, yo sabía que iba para allá. Sí. No hay derecho a que la gente la engañe de esa manera. Sí, para mitad del año lo tengo. Perfecto, sí. Doctor Robledo, muchas gracias. Y a usted le invitamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Pues bastante interesante la entrevista que le acabamos de hacer al señor Jorge Enrique Robledo, tal vez uno de los detractores fuertes que tiene el actual gobierno de Gustavo Petro. Y entre otras, pues Petro por ahí dijo que su mayor fracaso ha sido ¿cuál? Pues vea, Nacho, no lo dice él, pero es como el fallido Consejo de Ministros. Para mí, ¿qué es lo más diciente del fallido Consejo de Ministros? Que durante las 4, 5, 6 horas del Consejo de Ministros, lo único que hicieron fue enroscar todo lo que no habían hecho durante el gobierno. Y lo enroscaba, lo decía la vicepresidenta, la ministra de Justicia, todos los que intervinieron, el director de Planeación Nacional cuando lo hizo, el de Prosperidad Social y demás. Pues en la intervención con los gobernadores, el presidente de la República manifiesta que seguimos siendo el país más desigual del mundo. Y esa era una de las banderas de Gustavo Petro cuando llegó al poder. Y resulta que es que ya llevamos 31 meses del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo así que llevamos 31 meses de su gobierno? Estamos ya en la curva descendente de su gobierno y seguimos siendo el país más desigual del mundo, que era su bandera. Veamos. Pasamos a una fase porque el Estado de Derecho no es posible en un país con extrema desigualdad como Colombia, que es el primero del mundo en desigualdad social, primero del mundo, sino que la única manera que tenemos para convivir entre nosotros en este paraíso que lo es con un Estado social de derecho. Y entre otras... 31 meses y seguimos siendo el país más desigual del mundo. Sí. O sea, no se hizo nada. Pero mire lo que nos decía ahorita el señor Robledo. ¿Bajo qué parámetros? Del Fondo Monetario Internacional, de estos. Y uno llega y dice, si somos el país, y uno a veces sale a la calle y dice, aquí hay oportunidades al menos de no ser así. ¿Y qué dice José? ¿Por qué es infeliz? Nacho, el presidente más adelante, ya sobre el final de su intervención, el presidente habla de ser presidente, de gobernar, y reconoce que él no es un hombre feliz al frente del país. Mire lo que dice. Nosotros hemos sido presidencialistas, entonces vale la pena ser presidente. Vale la pena, tengo que decirlo, no para ser feliz, porque qué episodio tan infeliz el que he vivido. Porque ante el sol salen los vampiros y se achicharran. Y sí que he visto vampiros achicharrándose en este periodo. Pero bueno, eso algún día escribiré si tengo tiempo. No, pues infeliz, señor Gustavo Petro, imagínese nosotros cómo estamos. Pero Nacho, le complemento, si es infeliz él, que vive viajando por el mundo, que tiene unos ingresos
40, 50 veces superiores a los del promedio de la población, ¿qué podremos decir el resto? Mire, yo le voy a decir quién no está tan infeliz. El Rey León. Hakuna Matata. Ah, pero A ver. ya le metió Hakuna Matata. Sí, Yo pensé no, que porque era el Rey León. El Rey León, Hakuna Matata. Qué buen es de día Rey, de- claro, ¿quién es total. ese? Oiga, la Nacho, y misma- le concluyo. Y para rematar, y que él se cree que siempre tiene la razón y es infeliz. Bueno, en fin, vaya con su Con vacuna el Matata. Rey León. ¿Quién es el Mire, Rey León? el 10 del equipo de León, bueno, el 14, el señor James Rodríguez, Nacho, ya séptimo partido con el equipo mexicano, disputó el duelo de la punta de la tabla frente al principal equipo de México, el más grande de México, que es el América de México. Terminó el compromiso 1-1, el equipo de Leones estaba de visita y James marcó tanto, su segundo tanto con el equipo de Leones. Ha jugado 6 compromisos, empató 2, ganó 4 de los 8 que tiene en estos momentos la Liga Mexicana en disputa, y en estos momentos el líder del fútbol mexicano es el equipo de James Rodríguez, el León de México, Nacho. Qué bien. ¿Sí? Es como de ciclos. Él es como una onda. Le sale súper mal. Tan. Él Le sale siempre súper- arranca bien. Nunca está El regular. problema sí. es cómo termina. Como termina. Bueno, A ustedes gracias aquí por se habernos ve. acompañado, María Andrea. Mañana nos vemos. Sí, señor. Tendremos de invitados a la congresista Cabal. María Fernanda. María senadora. Fernanda Cabal, senadora. Y tendremos también Al al senador Miguel Uribe. No sabemos si se nos van a juntar aquí o lo vamos a tener por aparte. Mañana nos vemos. Muchas gracias.